Es 5 de junio de 2016. Una pareja casada entra a una rueda de prensa irradiando agotamiento y orgullo. Acaban de convertirse en la primera pareja india en alcanzar la cumbre del monte Everest juntos. Las fotografías de la cumbre eran impresionantes, un logro histórico. Todos los periódicos importantes de India publicaron su historia. Solo había un problema: todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y a veces, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no lo es. Y lo que sucede después expondría un problema que va mucho más profundo que la ambición de una pareja. Un problema que revela en qué hemos convertido realmente la montaña más sagrada del mundo. Desde escaladores que supuestamente alcanzaron la cumbre en un día que la montaña estaba cerrada, hasta un orador motivacional que construyó una carrera de 4 años sobre 9.000 metros de mentiras. Estas son las mayores mentiras del Everest jamás capturadas en cámara. Bienvenidos al límite extremo. Así que miren esto. El 5 de junio de 2016, Desh y Tarakeshwari Rat resplandecían de orgullo. Esta pareja casada de 8 años acababa de lograr algo increíble. Se habían convertido en la primera pareja india en alcanzar la cumbre del monte Everest juntos. Este logro había tardado mucho en llegar. Ambos se amaban apasionadamente tanto entre ellos como amaban escalar. Sé que suena bastante extremo, pero Desh y Tara Kushwadi no eran solo personas cualquiera con deseos de muerte. Eran policías en Maharashtra, India, miembros respetados de su comunidad, personas con carreras reales y responsabilidades reales, y habían estado escalando juntos durante años. De hecho, en 2014, habían afirmado conquistar algo llamado el Aussie 10, que significaba escalar los 10 picos más altos de Australia. Es un desafío brutal que o acerca más a las parejas o destruye completamente su relación. Después de todo, realmente no hay término medio cuando estás sufriendo juntos en una montaña. Cuando regresaron de Australia afirmando el éxito, los medios locales enloquecieron y los celebraron como héroes. Fueron la comidilla de su ciudad. Pero no era suficiente. Querían establecer su superioridad en el pico más alto. Era como este voto sagrado. Se convirtió en una especie de obsesión. De hecho, lo deseaban tanto que literalmente decidieron que nunca traerían un hijo a este mundo hasta que conquistaran la montaña más alta de la Tierra juntos. Durante 2 años después de Australia, ahorraron cada rupia que pudieron, entrenaron incansablemente y en la primavera de 2016 finalmente hicieron su intento en la montaña más alta del mundo. Así que cuando Desh se levantó en la conferencia de prensa oficial en Katmandú, Nepal, sosteniendo estas fotos de la cumbre, su voz literalmente temblaba de emoción. Dijo: "Estábamos comprometidos a que no daríamos a luz a un hijo hasta que escaláramos el monte Everest con orgullo. Ahora queremos convertirnos en padres". Toda la conferencia de prensa estalló en aplausos. Los medios enloquecieron absolutamente. En casa, en India, estaban siendo aclamados como héroes. Noticias de primera plana, entrevistas de televisión, todo era perfecto excepto por un pequeño problema. Las fotos que estaban mostrando a todos eran completamente falsas. Así que hay este ingeniero de software en Bangalore llamado Satyarup Siddhanta. Está navegando casualmente por artículos de noticias sobre escaladas del Everest cuando ve las fotos de la cumbre de los Rat por todos los medios indios y su mandíbula literalmente cae al suelo porque esas no eran sus fotos. Eran sus fotos de cuando él escaló el Everest solo 2 días antes, el 19 de mayo. ¿Pueden imaginarlo? Arriesgas tu vida escalando la montaña más alta del mundo, logrando algo para ti mismo, sintiéndote orgulloso y realizado e incluso más confiado en tus habilidades que nunca. Tomas estas increíbles fotos de la cumbre como recordatorio de lo que eres capaz. Tal vez para mirarlas cuando te sientes deprimido. Y luego, unos días después, estás viendo televisión y viendo exactamente las mismas fotos con las caras de diferentes personas pegadas sobre la tuya. Así que Satyarup
Hace lo que cualquier persona normal haría en 2016. Explota absolutamente en Facebook. Publica: esto es tan increíble. Tomaron mis fotos y photoshopearon su imagen de la cumbre y obtuvieron certificados también. ¡Qué vergüenza! Oficiales de Pune. Y esa única publicación de Facebook completamente trastornó sus vidas. Ahora, esto es lo que hace que toda la cosa sea francamente ridícula para mí. Después de los comentarios de Satyarup, los expertos comenzaron a investigar sus afirmaciones. Cuando los expertos en montañismo comenzaron a examinar estas fotos más de cerca, encontraron errores que eran tan obvios que es honestamente embarazoso. En una foto, Tara Kushwadi lleva botas de escalada rojas. En otra foto supuestamente tomada solo minutos después, en la misma cumbre, lleva botas amarillas completamente diferentes. Si se preguntan por qué eso es importante, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han escalado una montaña? Yo no he escalado el Everest, pero estoy bastante seguro de que cuando estás a 9000 metros de altura, jadeando por aire en la zona de la muerte, y cada paso literalmente podría matarte, no te detienes a cambiarte los zapatos para una mejor foto de Instagram. Pero esperen, empeora. Sus chaquetas también estaban cambiando de color entre fotos. Sus máscaras de oxígeno aparecían y desaparecían como trucos de magia. Y aquí está la parte realmente condenatoria. Las sombras y la iluminación eran idénticas en cada foto diferente que tomaron de su escalada. Es como si ni siquiera hubieran tratado de hacerlo creíble. Simplemente tomaron las fotos de Satyarup, photoshopearon pobremente sus caras sobre la suya y lo dieron por terminado. Pero esto es lo que es realmente loco de toda esta situación. El Departamento de Turismo de Nepal, cuyo trabajo real es verificar las cumbres del Everest, simplemente echó un vistazo a estas fotos obviamente falsas y dijo: sí, se ve legítimo, y les dio certificados oficiales. Ahora, antes de que se pregunten cómo algo tan obvio pudo pasar desapercibido para los oficiales, hay algo de contexto que vale la pena mencionar. Nepal, especialmente en aquel entonces, no era exactamente una potencia tecnológica. En 2011, apenas el 9% de la población tenía acceso a Internet. Así que cuando se trataba de verificar fotos de cumbres o detectar falsificaciones, el sistema simplemente no estaba construido para eso. Pero lo que realmente me molesta es lo audaz que fue su mentira. Los RAT afirmaron que alcanzaron la cumbre a las 6:25 de la mañana hora local, pero los expertos en montañismo señalaron que basándose en la altura y el ángulo del sol en sus fotos robadas, claramente era alrededor de las 11 de la mañana o mediodía. Es como afirmar que tomaste una foto a medianoche mientras el sol claramente está brillando intensamente en el fondo. Y aquí hay otra señal de alerta que de alguna manera todos perdieron inicialmente. Cuando los investigadores trataron de rastrear a los guías Sherpa que supuestamente los llevaron a la cumbre, Phurba y Pemba, estos tipos habían desaparecido misteriosamente. No pudieron ser contactados para interrogatorio. Habían simplemente desaparecido en el aire. Otros escaladores que realmente estuvieron en la cumbre esa mañana confirmaron que nadie más estaba allí, cuando los RAT afirmaron haber alcanzado la cima. La cumbre estaba vacía excepto por los escaladores legítimos. Nepal oficialmente lanzó una investigación, pero fue corta. La evidencia era demasiado abrumadora. Fotos que no coincidían, guías Sherpa que no existían, tiempo que no tenía sentido. Y el 30 de agosto de 2016, fueron golpeados con una prohibición de escalada de 10 años de Nepal. Y esa ni siquiera es la peor parte. Recuerden, estas personas eran oficiales de policía, usaban uniformes, servían a su comunidad. Se suponía que fueran ejemplos de integridad y honestidad. Así que cuando la policía de Maharashtra descubrió que sus empleados se habían convertido en símbolos internacionales de fraude, hicieron lo que esperarían. Lanzaron su propia investigación y en agosto de 2017, más de un año después de su cumbre falsa, los despidieron a ambos.
El comisionado adicional Saibrao Patil dijo a los medios que la pareja había compartido información engañosa y había traído descrédito al Departamento de Policía de Maharashtra. Estas dos personas arriesgaron sus carreras enteras, sus reputaciones, sus futuros, todo por algunas fotos falsas que un ingeniero de software, el propietario original, detectó en unos segundos de navegación web casual. Pero esto es lo que es realmente salvaje de esta historia. Los Rat no fueron los únicos haciendo este tipo de truco. De hecho, esto fue solo el comienzo. Aproximadamente 3 años después, el 26 de mayo de 2019, 3 escaladores de pequeñas aldeas en India estaban a punto de intentar una de las afirmaciones más audaces en la historia del Everest. Sus nombres eran Vikas Rana, Shobha Banuala y Ankush Kasana. Ahora, estos no eran turistas de aventura ricos volando desde Mumbai o Delhi. Estos no eran escaladores profesionales con acuerdos de patrocinio. Eran de 3 pequeñas aldeas rurales donde nunca pasa nada emocionante. Shobha tenía solo 21 años. Para estos 3 jóvenes, una cumbre del Everest no sería solo un logro personal. Literalmente transformaría el estatus social de toda su familia para siempre. Habían reunido cada rupia que pudieron encontrar para esta expedición. Todo lo que tenían fue lanzado a esta única oportunidad desesperada de gloria. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Su plan parecía bastante simple: llegar parte del camino hacia arriba del Everest, luego afirmar que alcanzaron la cumbre cuando no hubiera otros escaladores alrededor para contradecir su historia. ¿Qué podría salir mal? Resulta que todo. Así que el 26 de mayo de 2019 hicieron su gran anuncio. Afirmaron que habían alcanzado la cumbre del monte Everest junto con 4 guías Sherpa y que eran las únicas personas que habían llegado a la cima ese día. En casa, en sus aldeas, la celebración fue absolutamente increíble. Los periódicos locales publicaron historias con sus fotos. Los políticos se estaban alineando para oportunidades de fotos. Sus familias estaban llorando lágrimas de alegría y publicando sobre ello en cada plataforma de redes sociales que pudieron encontrar. Por unos hermosos días, estos 3 jóvenes de la nada eran las personas más famosas en toda su región. Solo había un pequeño problema con su historia. Según los registros oficiales de expedición, nadie alcanzó la cumbre del Everest el 26 de mayo de 2019. Ni una sola persona. La montaña estaba básicamente cerrada debido a vientos fuertes que habrían hecho un intento de cumbre completamente suicida. Pero de alguna manera, estos 3 escaladores aficionados y sus 4 sherpas misteriosos habían logrado conquistar la montaña cuando equipos de expedición experimentados con décadas de experiencia habían sido forzados a retroceder por su propia seguridad. Así que naturalmente, los periodistas comienzan a hacer algunas preguntas bastante básicas. Y aquí es donde todo se desmorona de la manera más espectacular posible. Un reportero les hace lo que debería haber sido una pregunta fácil. ¿Cuáles eran los nombres de sus 4 guías Sherpa? Ahora, tengan en cuenta que estos son supuestamente las personas que arriesgaron sus vidas para llevarlos a la cumbre. Los guías de montaña experimentados que hicieron posible su sueño. Los héroes que los navegaron a través de la zona de la muerte y los mantuvieron vivos en condiciones que matan a la gente regularmente. Pensarían que después de pasar alrededor de 2 meses en la montaña más peligrosa del mundo con estas 4 personas, podrían recordar sus nombres, o al menos sus apodos o algo. Los 3 escaladores se miran entre sí como ciervos atrapados en faros. Hay este silencio incómodo que dura demasiado. Y finalmente, Shobha de 21 años admite en voz baja: no conocemos sus nombres. Ni siquiera un apodo como el alto o el tipo con la barba. Nada. Pero se pone aún mejor. O debería decir peor. Cuando los reporteros piden ver sus fotos de la cumbre, se niegan a revelarlas. Afirman que las fotos existen, pero no se las mostrarán a nadie.
ni a los medios, ni al Departamento de Turismo de Nepal, ni siquiera a sus propias familias, que están organizando fiestas de celebración basadas en su supuesto logro. Mientras tanto, su compañía de expedición, Prestige Adventures, está contando una historia completamente diferente. El director gerente, Dever Paruli, básicamente los está traicionando, diciendo que estos 3 escaladores nunca llegaron ni cerca de la cumbre. Está diciéndole a los investigadores que retrocedieron en el campamento 3, que se encuentra a unos 7.000 metros. Ahora, eso sigue siendo muy alto, pero está más de 1.800 metros por debajo de la cumbre real del Everest. Y aquí está el clavo final en el ataúd. Otro escalador llamado Chiring Sherpa, que estaba en el campamento base ese día, dice que vio a los 3 simplemente pasando el rato allí alrededor de las 12:30 de la tarde en su supuesto día de cumbre. Si estos 3 realmente hubieran alcanzado la cumbre esa mañana, deberían haber estado en algún lugar alrededor de los 7.600 metros, bajando lentamente a través de la zona de la muerte, no sentados en el campamento base tomando Dalbat. La evidencia era tan abrumadora que incluso el Departamento de Turismo de Nepal comenzó a exigir pruebas. Querían fotos, videos, datos de GPS, cualquier cosa que pudiera verificar la escalada. A pesar de las demandas apremiantes, los 3 escaladores desaparecieron, dejaron de devolver llamadas telefónicas, ignoraron las solicitudes oficiales del gobierno nepalí, básicamente se escondieron y esperaron que todo el asunto se calmara. Desafortunadamente para ellos, la historia no se calmó. Su compañía de expedición comenzó a revelar más detalles sobre lo que realmente pasó. Resulta que Najima Norbu Sherpa, quien había estado guiando a Vikarrana, dijo que él y los otros guías Sherpa habían renunciado a la expedición y descendieron al campamento base el 25 de mayo, el día antes de la supuesta cumbre. ¿Por qué? Porque los escaladores simplemente no podían moverse por encima del campamento 3. Estaban exhaustos y físicamente incapaces de continuar más alto. Así que los Sherpas, viendo que no había posibilidad de alcanzar la cima, tomaron la decisión de abandonar el ascenso y hacer que todos bajaran de manera segura. Y así es como 3 jóvenes soñadores de pequeñas aldeas indias destruyeron completamente sus vidas con una mentira que se desenredó en aproximadamente 48 horas. Pero créanlo o no, aún no hemos terminado, porque el caso más impactante de fraude del Everest aún estaba por venir. Era el 29 de agosto de 2020, y Narendra Singh Yadav estaba a punto de recibir el premio de aventura Tenzing Norgay. Este es el honor más alto de India para deportes de aventura. El premio iba a ser presentado por el presidente Ram Nath Kovind en reconocimiento a su increíble cumbre del Everest de 2016. El joven de 28 años de Haryana había pasado 4 años como uno de los montañistas más celebrados de India. Viajaba por el país como orador motivacional, inspirando a miles de jóvenes con su historia de conquistar el pico más alto del mundo. Hablaba en escuelas y universidades, diciéndoles a los niños que todo era posible si trabajaban lo suficientemente duro y nunca se rendían en sus sueños, justo como él. Solo había un pequeño problema. En el último minuto, su nombre fue repentinamente retirado de la ceremonia de premiación. No se dio explicación pública. El gobierno simplemente lo quitó silenciosamente de la lista de destinatarios y esperó que nadie lo notara. Pero detrás de las escenas, la comunidad montañista de India estaba en completo alboroto. Se estaba extendiendo la palabra en conversaciones susurradas de que algo estaba muy mal con su supuesta cumbre. Resultó que Narendra Yadav nunca había alcanzado realmente la cumbre del monte Everest. El descubrimiento de este fraude fue casi tan increíble como el fraude mismo. Comenzó cuando montañistas indios experimentados comenzaron a analizar las fotos de la cumbre de Yadav de 2016 en preparación para la ceremonia de premiación. Lo que encontraron fue absolutamente impactante. Las fotos mostraban signos claros de manipulación digital,
La iluminación era inconsistente. Las sombras no coincidían. Y lo más condenatorio de todo, Yadav parecía haber sido insertado digitalmente en fotos que otros escaladores claramente habían tomado. Pero la investigación reveló algo aún más devastador que solo fotos photoshopeadas. Cuando las autoridades comenzaron a rastrear los movimientos reales de Yadav, el 20 de mayo de 2016, descubrieron que nunca había intentado siquiera alcanzar la cumbre. De hecho, Yadav y su compañero de escalada Sema Rani Goswami habían sido rescatados a 8.200 metros. Todavía estaban casi 600 metros por debajo de la cumbre, y estaban en tan mal estado que otros escaladores tuvieron que arriesgar sus propias vidas para salvarlos. Sin embargo, de alguna manera, este tipo que ni siquiera pudo llegar a la cima sin ser rescatado, logró convencer al Departamento de Turismo de Nepal de que había alcanzado exitosamente la cumbre. Obtuvo un certificado oficial y todo. Pero aquí está la parte que es casi demasiado perfecta para creer. ¿Recuerdan a Satyarup Siddhanta, el ingeniero de software que expuso a los RAT cuando robaron sus fotos? Bueno, adivinen de quién había robado y manipulado Yadav las fotos para sus propias imágenes falsas de cumbre. Así es, el mismo tipo, pero se pone aún mejor. Satyarup no era solo un escalador al azar cuyas fotos fueron robadas. Realmente era parte del equipo de rescate que salvó la vida de Narendra Yadav en 2016. Estaba en el equipo de rescate esa temporada y lo rescatamos del balcón del Everest, reveló Satyarup. No pudo ir más allá del balcón. Me quedé conmocionado al ver el certificado de cumbre en sus manos. Piensen en lo absurda que era toda la situación. Narendra falló tan espectacularmente en el Everest que necesitó ser rescatado. El tipo que ayudó a salvar su vida tomó algunas fotos durante su propia cumbre exitosa, y luego Narendra robó exactamente esas fotos, photoshopeó su propia cara en ellas y las usó para afirmar que había alcanzado la cumbre. Ahora, para ser justos, llegar a 600 metros de la cumbre del Everest sigue siendo un logro increíble. La mayoría de la gente llamaría a eso una victoria, pero la verdad es que hay una gran diferencia entre acercarse y realmente pararse en la cima. Muchos escaladores han retrocedido en el último tramo, y no hay vergüenza en eso. Es un éxito, solo que no el éxito de la cumbre. Y no es justo ponerte en la misma liga que aquellos que verdaderamente llegaron a la cima. Pero aquí está el problema real. En lugar de aceptar lo que pasó, Narendra pasó los siguientes 4 años construyendo toda su reputación en una cumbre que nunca alcanzó. Desde 2016 hasta 2020, viajó por India dando discursos inspiracionales sobre su experiencia en el Everest. Motivó a innumerables jóvenes a perseguir sus sueños, usando una historia que estaba completamente fabricada de principio a fin. Cuando el fraude finalmente fue expuesto, el gobierno indio no tuvo más opción que tomar acción. En febrero de 2021, Nepal oficialmente revocó el certificado de cumbre de Narendra y lo prohibió de escalar en Nepal por 6 años, comenzando desde 2016. Pero aquí es donde la historia de Narendra Singh Yadav toma un giro que nadie vio venir. La mayoría de la gente atrapada en una mentira tan elaborada desaparecería en vergüenza. Tal vez se mudaría a un país diferente y comenzaría de nuevo con una nueva identidad. Pero no, Narendra. El 20 de mayo de 2022, exactamente 6 años después de su afirmación fraudulenta de cumbre, y justo después de que su prohibición expirara, Narendra silenciosamente regresó al monte Everest. Y esta vez, realmente lo escaló. Después de meses de entrenamiento y aclimatación, Narendra lanzó su empuje final hacia la cumbre. En solo 6 días, se abrió camino desde el campamento base hasta la cumbre genuina del monte Everest, estableciendo un récord para el ascenso más rápido por un escalador indio. Su expedición se llamó Azadika Amrit Mahotsav, Expedición Everest más rápida 2022, y llegaron a la cima a las 5:02 de la mañana, el 27 de mayo. Se siente realmente bien, es como si hubiera renacido, dijo Narendra a los reporteros después de su descenso.
¿Pueden imaginar la fuerza mental que tomó regresar a la montaña que lo había expuesto como un fraude? La mayoría de la gente nunca tendría el coraje de enfrentar ese tipo de humillación pública y regresar más fuerte. Pero también plantea algunas preguntas realmente perturbadoras. Si Narendra era capaz de escalar el Everest en 2022, ¿por qué sintió la necesidad de falsificarlo en 2016? ¿Qué tipo de presión estaba bajo que lo hizo arriesgar todo por una cumbre fraudulenta, cuando podría haber sido capaz de la cosa real si hubiera esperado y entrenado más? La respuesta a esa pregunta revela algo realmente oscuro sobre el sistema que crea estas mentiras desesperadas en primer lugar. Verán, en India, lograr una cumbre del Everest no es solo un logro personal, es un boleto a una vida completamente diferente. Muchos estados indios ofrecen premios en efectivo que van desde 500,000 a 1,000,000 de rupias para los que alcanzan la cumbre del Everest. Eso es algo entre 6,000 y 12,000 dólares americanos, que en la India rural es dinero que cambia la vida. Pero las recompensas financieras son solo el comienzo. Los que alcanzan la cumbre a menudo reciben reclutamiento automático en servicios policiales, de defensa o gubernamentales. Si ya están empleados por el gobierno, pueden obtener promociones masivas. Los premios nacionales, como el Premio Nacional de Aventura Tenzing Norgay, llevan prestigio increíble y pueden transformar el estatus social completo de alguien de la noche a la mañana. En la cultura india, una cumbre del Everest no solo eleva al individuo, sino a toda su familia y comunidad. Los periódicos locales celebran tales logros extensivamente. Los políticos se alinean para ser fotografiados con los que alcanzan la cumbre. Hay una presión cultural enorme para tener éxito una vez que alguien declara públicamente su intento. La vergüenza del fracaso en tales circunstancias debe haber parecido absolutamente insoportable. Cuando se enfrentaron con la elección entre admitir la derrota y construir una mentira, algunos eligieron el engaño. No fue la codicia lo que los motivó, sino el puro miedo desesperado de decepcionar a todos los que creían en ellos. Y aquí está la parte realmente jodida. Antes de que estos casos salieran a la luz, el proceso de verificación de cumbres de Nepal era impactantemente débil. No había registro GPS obligatorio. Los certificados de cumbre a menudo se emitían basándose únicamente en fotos enviadas y reportes de guías de compañías de expedición. Los oficiales nepalíes raramente verificaban afirmaciones directamente. El sistema había creado la tormenta perfecta. Presión enorme para tener éxito. Recompensas que cambian la vida por el logro y procesos de verificación débiles que hacían que el fraude pareciera no solo posible, sino fácil. Lo que hace que estas historias sean particularmente desgarradoras es que muchos de estos escaladores fraudulentos no eran parte de los círculos de montañismo de élite de India. Los RAT eran oficiales de policía con algo de experiencia en escalada. Incluso habían afirmado completar el desafío Aussie 10 en Australia. Pero Vikas, Shobha y Ankush eran relativamente aficionados, no conocidos en ninguna comunidad de montañismo seria. Narendra era un empleado del gobierno. Ninguno de ellos tenía la experiencia extensa en altitud que esperarías de escaladores experimentados del Everest. Eran simplemente personas regulares que habían sido arrastradas por la obsesión cultural con las cumbres del Everest. Y simplemente no estaban preparados para la realidad de lo que estaban intentando, careciendo de entrenamiento adecuado, preparación y a veces incluso experiencia básica de montañismo. Se encontraron física y mentalmente incapaces de completar la cumbre. La parte realmente trágica es que sus vidas no solo se dañaron a sí mismas. Cada cumbre fraudulenta socava los logros increíbles de escaladores legítimos. Hace que la gente cuestione la validez de logros reales y mancha sus reputaciones. Pero ¿saben qué? También hay héroes en estas historias. Personas como Satyarup Siddhanta, que fácilmente podría haberse quedado en silencio cuando sus fotos fueron robadas.
equipos de rescate de montaña que se negaron a quedarse callados sobre a quién realmente salvaron y a quién no. Compañías de expedición que eventualmente comenzaron a elegir la integridad sobre la ganancia, incluso cuando significaba admitir que sus propios clientes habían fallado. Desde que estos casos mayores de fraude salieron a la luz, tanto Nepal como India han completamente renovado sus procesos de verificación. El rastreo GPS, ahora a menudo, se requiere para afirmaciones de cumbre. El análisis de fotos se ha vuelto mucho más sofisticado, con expertos entrenados para detectar manipulación digital. Las compañías de expedición ahora enfrentan castigos mucho más duros por ayudar a clientes dudosos con afirmaciones falsas de cumbre. La era del fraude ha terminado. Estas historias realmente no son sobre fraude de montañismo cuando llegas al fondo. Son sobre lo que pasa cuando la sociedad crea expectativas imposibles y luego ofrece recompensas que cambian la vida por cumplirlas. Son sobre personas ordinarias que no estaban preparadas para que sus sueños se convirtieran en pesadillas. Pero al Monte Everest no le importan tus motivaciones. No le importan las promesas que hiciste a tu cónyuge, las esperanzas de tu aldea o los sueños de tu familia. Juzga a todos con la misma indiferencia fría. Al final, la montaña siempre dice la verdad, incluso si toma 4 años para que esa verdad salga. Algunas mentiras están escritas en piedra, pero en el Everest están escritas en hielo, y el hielo, como estos escaladores aprendieron, siempre se derrite bajo escrutinio. Gracias por ver, y los veré en el próximo. Manténganse audaces y vivan valientemente.